Antes de comenzar este impactante reportaje sobre lo que realmente ocurrió con Cherry Scum en la casa de Alofoque 2, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta si disfrutas del periodismo profundo y sin filtros. Cada comentario, cada compartir, nos ayuda a seguir investigando y contando las historias que otros prefieren callar. Este no es un simple resumen. Es una investigación narrada con rigor periodístico y emoción humana, basada en hechos, testimonios y análisis. Ahora sí, prepárate para entrar al corazón del fenómeno que ha revolucionado las redes y la industria del entretenimiento dominicano. La casa de Alofoque 2 y la caída o renacimiento de Cherry Scum. Durante años, Cherry Scum fue uno de los nombres más explosivos del movimiento urbano dominicano. Con su estilo irreverente, su forma de hablar sin filtros y su energía de barrio, conquistó primero las calles, luego las plataformas digitales y finalmente los sets de televisión más influyentes. Pero nada lo preparó para el fenómeno mediático que representó su entrada a la casa de Alofoque 2, un reality que mezclaba fama, polémica y estrategia con la crudeza de la vida real. La casa de Alofoque, ideada por Santiago Matías Alofoque, era mucho más que un show. Era un espejo de poder, egos y ambiciones. Un espacio donde los artistas urbanos podían mostrarse sin máscaras. En la segunda temporada, el elenco fue cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto viral. Entre figuras como Capricornio TV, Jessica Pereira, Dotol Nastra y Yailin la más viral, la presencia de Cherry Scum prometía dinamitar la convivencia. Y no decepcionó. Al principio, Cherry Scum llegó con la intención de limpiar su imagen. Había pasado por múltiples controversias, desde problemas legales hasta enfrentamientos con colegas del género, y vio en la casa de Alofoque 2 una oportunidad de redención. En sus primeras apariciones se mostró más tranquilo, con un discurso reflexivo sobre la fama, la calle y la traición. Pero esa calma era solo la superficie de un volcán que estaba a punto de despertar. Su entrada fue un acontecimiento. Vestía de manera extravagante, con gafas de sol incluso en interiores, y una actitud que mezclaba arrogancia y vulnerabilidad. Los primeros días, los demás participantes lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Cherry sabía que su nombre generaba clics y jugó con eso. En cada conversación, en cada discusión, dejaba frases provocadoras que luego se volvían virales en TikTok y YouTube. En cuestión de horas, su presencia multiplicó la audiencia del programa. Sin embargo, detrás de la figura mediática, se escondía un hombre dividido. Los productores sabían que Cherry no era solo un artista polémico, sino un símbolo de un fenómeno social. La lucha del talento callejero contra el sistema, la adicción a la fama rápida y el precio de la exposición pública. Las cámaras lo seguían las 24 horas, captando no solo sus explosiones de ira, sino también momentos de soledad y nostalgia. En una de las escenas más comentadas, Cherry Scum rompió en llanto al hablar de su infancia, marcada por la pobreza y la ausencia de oportunidades. Dijo con voz temblorosa: "La gente cree que uno está loco por gusto, pero este loco ha pasado hambre, ha dormido en la calle, ha visto morir a los suyos". Esa confesión lo humanizó ante muchos, pero también marcó el inicio de un deterioro emocional que sería evidente en los días siguientes. Los internautas se dividieron. Algunos lo veían como un genio incomprendido. Otros, como un manipulador que usaba su dolor para ganar simpatía. La convivencia con otros participantes pronto se volvió explosiva. Jessica Pereira, conocida por su carácter fuerte, lo confrontó en varias ocasiones por su forma agresiva de hablar. Capricornio TV, por su parte, lo provocaba con ironía sobre su pasado delictivo. Y Dotol Nastra, siempre calculador, intentaba usarlo como pieza de ajedrez para desestabilizar al grupo. En el episodio 8, la tensión estalló. Durante una cena grabada en directo, Cherry Scum se levantó bruscamente de la mesa y gritó: "Ustedes no saben lo que es ganarse la vida en la calle. Yo vengo de abajo y nadie me va a humillar aquí dentro.
Los productores intentaron calmarlo, pero la escena ya había sido capturada desde 3 ángulos diferentes. En menos de una hora, el clip superó el 1.000.000 de vistas en redes. Algunos lo catalogaron como un acto desesperado por atención, otros como una reacción genuina de alguien que ya no soportaba la presión. La Casa de Alofoque 2 no solo era un reality, sino un experimento psicológico. Los productores sabían que aislar a personas con personalidades tan fuertes podía generar conflictos virales, pero también colapsos emocionales. En el caso de Cherry Scum, ese límite se cruzó rápidamente. Los días siguientes lo mostraron más retraído, desconfiado y ansioso. Se le veía caminando solo por la casa, hablando consigo mismo, murmurando frases incomprensibles. Algunos compañeros empezaron a preocuparse, mientras otros aprovechaban su fragilidad para destacarse. En una conversación privada filtrada por los micrófonos, un participante dijo: «Cherry se está volviendo loco de verdad. Ya no distingue entre el show y la realidad». Los seguidores del programa comenzaron a especular. ¿Era parte del guión o estaba perdiendo el control? Los expertos en comportamiento mediático apuntaron que el formato del show exacerba las emociones humanas, y en el caso de artistas con un historial emocional complejo, el riesgo de ruptura es altísimo. El punto de quiebre llegó en la segunda semana. Durante una dinámica llamada verdad o traición, Cherry fue confrontado por sus compañeros sobre supuestos engaños y deudas con colegas. Lo que empezó como un juego terminó en un estallido emocional. Cherry se quitó el micrófono, lanzó una silla y gritó que todo estaba arreglado. Las cámaras captaron cada segundo. El programa fue suspendido temporalmente y los rumores de una posible expulsión comenzaron a circular. Alofoque Productions emitió un comunicado ambiguo. Nuestra prioridad es la salud mental de los participantes. Estamos trabajando para garantizar un entorno seguro para todos. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Las redes ardían con hashtags como #FreeCherry y #SulchaCherryOut, y el público exigía saber la verdad. ¿Fue una crisis real o una estrategia de marketing? Los expertos en comunicación coincidieron. Cherry Scum fue tanto víctima como cómplice del sistema mediático que lo había convertido en un fenómeno. Su autenticidad, su caos y su vulnerabilidad eran oro para la televisión, pero a costa de su equilibrio mental. El periodista Ramón Tolentino analizó el caso en su programa radial. Cherry no necesitaba cámaras, necesitaba terapia, pero el morbo vende más que la empatía. En paralelo, su equipo de representación intentó controlar los daños. Emitieron comunicados, borraron publicaciones antiguas y pidieron respeto por el proceso personal del artista. Pero era tarde. La imagen de Cherry destrozando el set se había vuelto icónica. Su caída, tan espectacular como su ascenso, se convirtió en tema nacional. La primera parte de esta historia termina con una pregunta inquietante. ¿Cuánto cuesta la fama cuando se confunde con la exposición? Cherry Scum entró a la Casa de Alofoque 2 buscando redención, pero salió convertido en símbolo del desgaste emocional que sufren las figuras públicas en la era del contenido. En el cierre del capítulo, las cámaras lo mostraron sentado en silencio, mirando al vacío, mientras los demás seguían discutiendo. La música de fondo, una mezcla melancólica de piano y percusión urbana, daba la sensación de que algo se había roto definitivamente dentro de él. Su historia, sin embargo, no terminó allí. Lo que vino después fue aún más oscuro. Filtraciones, amenazas, declaraciones contradictorias y una desaparición mediática que dejó a todos con la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente con Cherry Scum después de salir de La Casa de Alofoque 2? El final del primer acto de La Casa de Alofoque 2 dejó al público con el corazón en vilo. Las redes ardían, los medios exigían respuestas, y el propio Alofoque evitaba pronunciarse con claridad. Cherry Scum había abandonado la casa abruptamente tras el episodio de Verdad o Traición, y lo que siguió fue una sucesión de rumores, teorías y testimonios contradictorios que convirtieron su salida en un misterio nacional. Durante varios días, no hubo ninguna imagen
ni declaración oficial del artista. Solo silencio. Y en ese vacío, la imaginación colectiva hizo el resto. La noche del estallido, las cámaras de seguridad del set grabaron cómo Cherry salió escoltado por 2 miembros del equipo de producción. Llevaba una sudadera gris, el rostro cubierto por una gorra y una mirada perdida. Según fuentes internas, fue trasladado a un apartamento privado en Santo Domingo, bajo la supervisión de un psicólogo contratado por la productora. Sin embargo, en redes comenzó a circular otro relato, que había huido, que estaba fuera del país, o incluso que había sido internado en una clínica psiquiátrica. La falta de comunicación oficial alimentó el morbo. En los programas de radio, los analistas se dividían entre quienes lo consideraban víctima de manipulación y quienes lo acusaban de fingir una crisis para evadir contratos incumplidos. El propio Santiago Matías Alofoque apareció en una transmisión en vivo de más de 2 horas, intentando calmar las aguas. Cherry es un hermano, y la gente tiene que entender que esto no es una novela, es la vida real. Hay emociones, hay frustraciones, hay historia detrás de cada participante. Pero ni su tono conciliador ni sus palabras ambiguas lograron apaciguar la tormenta. En cuestión de días, ¿Dónde está Cherry Scum?, se convirtió en tendencia nacional. TikTok, Instagram y YouTube se inundaron con videos que aseguraban haber visto a Cherry en Nueva York, en un centro de rehabilitación, o planeando demandar a Alofoque Productions. Cada clip era más delirante que el anterior, pero el público los devoraba. Algunos influencers aprovecharon el momento para subir contenido exclusivo, supuestas llamadas filtradas, audios distorsionados y capturas de pantalla manipuladas. El caos informativo se volvió tan grande que incluso los medios tradicionales comenzaron a citar fuentes de dudosa procedencia. La verdad, mientras tanto, seguía enterrada bajo capas de espectáculo. Un miembro anónimo del equipo del reality reveló en una entrevista clandestina: Cherry no estaba actuando. El hombre estaba mal, agotado. Había días que no dormía ni comía. El show lo presionó hasta el límite. Pero nadie quiso detenerlo porque cada crisis era rating puro. Esa frase, rating puro, se volvió símbolo del dilema moral que enfrentan los medios contemporáneos. ¿Hasta qué punto la audiencia justifica el sufrimiento de una persona real? En los días siguientes, varios analistas comenzaron a señalar patrones sospechosos. El colapso de Cherry Scum coincidía con una caída en la audiencia del programa, y muchos sospechaban que su explosión emocional había sido provocada deliberadamente para revivir el interés del público. Un productor veterano del medio, bajo anonimato, Alofoque sabe jugar con la psicología de la audiencia. Sabe cuándo soltar una bomba emocional. Y Cherry era la pieza perfecta. Impredecible, auténtico y emocionalmente inestable. La teoría era inquietante, pero plausible. De hecho, un documento filtrado a la prensa mostraba que la producción había pedido crear dinámicas más intensas entre los participantes con temperamento fuerte. Justo antes del episodio de la pelea, ¿fue Cherry manipulado emocionalmente para provocar un momento televisivo histórico? ¿O simplemente su carácter volcánico explotó bajo presión? La línea entre la realidad y el espectáculo se volvió tan delgada que incluso los expertos en reality shows tuvieron dificultades para distinguirla. 3 semanas después de su desaparición, Cherry Scum reapareció sorpresivamente en un live de Instagram. La transmisión duró apenas 8 minutos, pero fue suficiente para incendiar las redes nuevamente. Con el rostro visiblemente cansado, ojeras profundas y una voz apagada, el artista dijo: «No crean todo lo que dicen. Estoy vivo. Estoy bien. Más o menos. Pero no todo lo que pasó fue real. Ustedes no saben la mitad de la historia». Sus palabras generaron más preguntas que respuestas. ¿Qué quiso decir con «no todo fue real»? ¿Acusaba directamente a la producción? ¿O se refería a las interpretaciones del público? Lo cierto es que, tras ese breve contacto, volvió al silencio. El video fue borrado de su cuenta pocas horas después.
pero miles de usuarios lo descargaron y compartieron fragmentos. En uno de ellos, antes de cortar la transmisión, se lo escucha decir: «Me usaron, pero ya vendrá mi momento». Esa frase, «me usaron», resonó como un eco de denuncia y de advertencia. Ante la magnitud del caso, varios periodistas comenzaron a investigar las condiciones internas del reality. Fuentes cercanas confirmaron que los participantes eran sometidos a jornadas extenuantes, sin teléfonos, con comida racionada y con cámaras activas las 24 horas. Además, se reveló que no todos los contratos incluían cláusulas de salud mental, un detalle grave considerando el tipo de exposición psicológica que enfrentaban. El psicólogo mediático dominicano Luis Medrano analizó el caso en un panel televisivo. Estos formatos se alimentan del conflicto, del estrés y del ego. Si no se cuida el bienestar emocional de los participantes, tarde o temprano ocurre un colapso. Cherry fue el ejemplo más visible, pero no el único. Las declaraciones abrieron un debate nacional sobre la ética de la televisión dominicana, y varios activistas comenzaron a exigir una regulación más estricta de los realities locales. Por primera vez, el nombre de Cherry Scum era mencionado no solo en clave de escándalo, sino como un símbolo del daño psicológico que puede causar la fama instantánea. A mediados de ese mes, comenzaron a circular documentos legales que indicaban un posible conflicto contractual entre Cherry y la productora. Según filtraciones, el artista reclamaba una compensación económica por incumplimiento de acuerdos y daños a su imagen pública. Un abogado allegado al caso declaró bajo reserva: Cherry firmó un contrato desequilibrado. Entregó sus derechos de imagen sin entender las cláusulas. Cuando quiso salirse, ya era tarde. La productora, por su parte, se defendió alegando que todas las partes fueron informadas y actuaron de manera voluntaria. Sin embargo, los detalles del contrato nunca se hicieron públicos. Lo único claro era que la batalla entre Cherry Scum y Alofoque Productions se había trasladado de los sets de televisión a los tribunales. Mientras tanto, los seguidores del artista se organizaron en redes bajo el hashtag Naikoa Justicia para Cherry, exigiendo transparencia. En grupos de Facebook, fanáticos compartían fragmentos del reality, analizando gestos y expresiones, buscando señales de manipulación. Algunos decían haber visto a Cherry mirar a cámara con miedo. Otros detectaban cortes sospechosos en la edición. El fandom, que en un inicio lo celebraba por su irreverencia, ahora lo veía como una víctima de explotación mediática. Su historia pasó de ser entretenimiento a convertirse en un espejo doloroso de la cultura del morbo. Cada nuevo dato, cada video, cada rumor, avivaba más el fuego. En apenas un mes, el caso Cherry Scum dejó de ser un tema de farándula para convertirse en un fenómeno social, un reflejo del lado oscuro de la fama digital. Fuentes cercanas aseguraron que, tras su salida del reality, Cherry cayó en una fuerte depresión. Dejó de grabar música, canceló presentaciones y apenas respondía mensajes. Su círculo más íntimo hablaba de un hombre destruido. En una entrevista televisiva, su amigo y colaborador musical, El Alfa, declaró emocionado: Cherry tiene un corazón grande, pero el sistema lo quebró. No es fácil ser el villano que todos miran y después quedarse solo cuando las cámaras se apagan. Esa declaración fue una de las más compartidas del año, porque ponía en palabras lo que muchos sentían: que la fama puede ser una prisión dorada. A nivel social, el caso generó un antes y un después. Varias universidades dominicanas lo tomaron como estudio de caso en cursos de comunicación y psicología mediática. Los estudiantes debatían sobre los límites éticos del entretenimiento y el papel del espectador en la perpetuación del espectáculo del sufrimiento. El nombre de Cherry Scum dejó de ser sinónimo de polémica para convertirse en símbolo del colapso emocional en la era del streaming. Los expertos coincidían. Su historia era un reflejo de una generación atrapada entre la necesidad de ser vista y el miedo a ser destruida por esa misma exposición. A finales de mes, un periodista independiente logró entrevistar brevemente a Cherry en un lugar no revelado. El artista, más sereno pero con tono distante, dijo: «Todo esto fue una lección.
A veces tienes que perderte para entender quién eres. Ya no busco cámaras, busco paz. Fue la última vez que habló públicamente. Desde entonces, su paradero exacto es incierto. Algunos dicen que vive en el interior del país, alejado de la ciudad. Otros, que prepara un regreso musical con un mensaje completamente distinto. Han pasado ya varios meses desde que Cherry Scum desapareció de la vida pública. Su nombre aún resuena en la cultura popular dominicana como una herida abierta, una historia de talento, locura y manipulación que nadie ha podido cerrar. En este capítulo final, vamos a reconstruir los hechos que siguieron a su salida definitiva de La Casa de Alofoque 2. Los movimientos legales, las revelaciones de la producción, los testimonios filtrados y el destino final de un artista que lo dio todo, y perdió casi todo. En febrero, la noticia estalló. Cherry Scum presentó una demanda formal contra Alofoque Productions por daños psicológicos, incumplimiento contractual y explotación mediática. El documento, de más de 50 páginas, fue filtrado a la prensa y rápidamente se convirtió en el tema central de todos los programas de farándula. Según la demanda, Cherry acusaba a la productora de haber manipulado sus emociones con el fin de generar contenido viral, ocultando la gravedad de su estado mental. El texto decía literalmente: "Se me expuso deliberadamente a situaciones diseñadas para provocar alteraciones emocionales graves, sabiendo que mi salud mental estaba en riesgo". Los abogados de Alofoque respondieron con frialdad, calificando la denuncia como un intento de recuperar relevancia mediática. Pero los documentos filtrados mostraban correos y mensajes internos que parecían dar crédito a las acusaciones, conversaciones de producción que hablaban de forzar tensión entre Cherry y los demás, o de aprovechar su imprevisibilidad para subir el rating. El país se dividió en dos: los que veían a Cherry como una víctima del sistema mediático, y los que lo consideraban un artista que había jugado con fuego hasta quemarse. Uno de los giros más sorprendentes vino de una exproductora del reality, identificada como M, quien decidió hablar con un medio independiente. En una entrevista exclusiva, reveló detalles alarmantes. Había psicólogos en el equipo, pero solo estaban ahí para aparentar. Nunca se les consultaba realmente. A veces veíamos que Cherry no dormía, que tenía crisis de ansiedad. Y el director solo decía: "Déjenlo, eso da contenido". Otro testimonio, esta vez de un camarógrafo, coincidía. El tipo pedía parar las grabaciones, lloraba, gritaba que no podía más, pero le decían que tenía que cumplir. El show no podía detenerse. Estas declaraciones desataron una ola de indignación. Por primera vez, la opinión pública comenzó a cuestionar abiertamente la ética de Alofoque Productions, una empresa que hasta entonces había sido intocable en el panorama mediático. La presión mediática fue tan fuerte que varios patrocinadores retiraron temporalmente su apoyo al programa. En redes se viralizó el hashtag #Cierre Alofoque, exigiendo justicia para los concursantes explotados. En respuesta, Santiago Matías convocó una conferencia de prensa en la que defendió su proyecto como una plataforma de expresión artística y social. Sin embargo, su discurso fue percibido como evasivo. Las críticas no cesaron, y el público comenzó a percibirlo no como un innovador, sino como un empresario dispuesto a todo por un punto de rating. Los medios internacionales también tomaron nota. Desde Univisión hasta Telemundo publicaron reportajes sobre el caso Cherry Scum, destacando cómo el entretenimiento latino cruzaba líneas éticas cada vez más peligrosas. Mientras tanto, Cherry Scum, ya fuera de la escena mediática, intentaba reconstruirse. Según fuentes cercanas, se refugió en casa de un amigo productor en Santiago de los Caballeros, donde comenzó un proceso terapéutico. Abandonó el alcohol, redujo el uso de redes sociales y empezó a escribir canciones con un tono completamente diferente. Una de ellas, titulada No Soy Tu Show, se filtró a principios del verano y rápidamente acumuló millones de reproducciones. En la letra, Cherry dejaba entrever todo su dolor. Me grabaron llorando y lo llamaron contenido, pero mi alma no firmó ese contrato.
Esa frase se volvió un himno para una generación cansada del espectáculo vacío. Los jóvenes comenzaron a usarla en camisetas, grafitis y publicaciones. Cherry había pasado de ser un meme a convertirse en símbolo de resistencia emocional. Paralelamente, un grupo de periodistas independientes empezó a producir un documental titulado El precio de ser Cherry, donde recopilaron material inédito del reality, entrevistas a familiares y colegas y análisis psicológicos sobre el impacto del encierro mediático. El proyecto, inicialmente censurado, fue finalmente estrenado en YouTube y se volvió viral en cuestión de horas. En una de las escenas más impactantes, se mostraba a Cherry llorando frente a cámara mientras decía: «Yo no sé quién soy cuando se apagan las luces». Ese momento, más que cualquier titular o demanda, marcó el punto de inflexión de su narrativa pública. Ya no era un personaje, era una persona fracturada intentando volver a encontrarse. El caso Cherry Scum generó una profunda reflexión sobre la responsabilidad de los medios y el papel de la audiencia. Los sociólogos señalaron que el público también tiene parte de culpa. Cada clic, cada comentario y cada meme alimentan la maquinaria que destruye emocionalmente a quienes viven del espectáculo. Una psicóloga cultural lo resumió así: la gente pide autenticidad, pero no está preparada para ver el dolor real. Cherry nos mostró lo que pasa cuando confundimos humanidad con entretenimiento. A raíz de esto, varias cadenas dominicanas implementaron nuevos protocolos de bienestar psicológico para sus participantes. Por primera vez, el sistema aprendía, aunque tarde, de sus errores. A finales de ese año, Cherry reapareció en público durante un concierto benéfico en Puerto Plata. Subió al escenario con una energía distinta, más calmada, más humana. Llevaba una camiseta blanca con la frase «Libre por fin». No cantó sus temas más famosos. Interpretó una nueva balada titulada «Después del ruido». Entre lágrimas, dijo al público: «No soy un santo, cometí errores, pero aprendí. La fama no vale nada si te pierdes a ti mismo». La multitud lo ovacionó durante minutos. En ese instante, Cherry no era el loco del barrio, ni el villano televisivo, ni la víctima de un sistema. Era simplemente un hombre que había sobrevivido. Hoy, meses después, el caso Cherry Scum se estudia en universidades, se debate en foros y se recuerda como uno de los momentos más reveladores de la televisión dominicana. Alofoque Productions sigue funcionando, pero nunca volvió a recuperar el mismo aura de poder. Y Cherry, aunque vive lejos de los reflectores, ha encontrado un nuevo propósito: visitar centros juveniles, hablar sobre salud mental y advertir a las nuevas generaciones sobre los peligros de la fama vacía. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron qué había aprendido de todo, respondió con serenidad: «Aprendí que el éxito no es que te vean, es poder mirarte al espejo sin miedo». Esa frase resume el legado de una historia que comenzó como entretenimiento y terminó siendo una tragedia con moraleja. El caso Cherry Scum no es solo un episodio de farándula, sino una advertencia universal. Nos recuerda que la fama puede ser tan destructiva como adictiva, que la empatía vale más que un me gusta, y que detrás de cada escándalo hay una persona de carne y hueso. Si te conmovió esta historia, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y comparte este reportaje. Porque contar la verdad, aunque duela, es el primer paso para construir un entretenimiento más humano.